Hola clase, let's practice. I hope that you've had a good week and hope that your Spanish practice is going well. As always, let me know in the comments how it's going. And be sure to like and share this channel and subscribe if you haven't, because that is how we get up in the YouTube algorithm and how more people can see these videos and start to acquire Spanish for themselves. So it takes all of us together to build a community. So help us out here. Okay, first I'll read our story and then we'll do a little vocabulary quiz. Let's see, do I want to do the quiz first or the story first? Let's do the story first. And let me know what you think. If you think you'd want to do the quiz first and then the story, or the story first and then the quiz. Quiz. All right. I have to look under my phone here because. All right. Hay cuatro personajes en nuestro cuento que tienen problemas. Nuestro cuento es un cuento triste para los personajes del cuento. Porque los personajes tienen problemas y ellos no quieren los problemas los que tienen. Pobre ellos. Uno de los personajes es un chico que se llama George. George es una persona con un problema. Él tiene un problema porque no tiene una Coca-Cola, pero quiere una. George está en Target, en la sección de los mosquitos, en Bummerville, California, con 3 mosquitos. Uno de los mosquitos es un mosquito importante. El mosquito importante se llama Darwin. Darwin es un mosquito importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Hay 6 mosquitos en todo el mundo y Darwin es el presidente de ellos. Darwin tiene un problema también, pero no tiene el mismo problema de George. Porque George quiere una Coca-Cola porque no la tiene. Pero Darwin quiere un Snickers grande porque no lo tiene. Es una situación triste para ellos porque tienen problemas. Ellos no tienen lo que quieren. George quiere una Coca-Cola, así que va a Chicago. Hay una chica en Chicago. La chica se llama Gertrude. George le dice: Hola chica, tengo un problema. No tengo una Coca-Cola. Quiero una. ¿Tienes una Coca-Cola extra para mí? La chica Gertrude le dice: Lo siento, no tengo una Coca-Cola extra para ti. George no está contento porque la chica Gertrude no tiene una Coca-Cola. Pobre George, él no tiene lo que quiere. Soy el otro personaje. Soy una persona con un problema también. Soy el chico que no tiene una patata. Quiero una patata porque no la tiene. Estoy en Boise, Idaho, en McDonald's, con un elefante. El elefante se llama Jimmy. Jimmy es un elefante importante porque es el secretario de los elefantes de África. Hay 5 elefantes en África y Jimmy es el secretario de ellos. Jimmy no tiene un problema.
pero yo tengo un problema. Mi problema es que no hay patatas en McDonald's y quiero una. Así que voy a Walmart porque quiero una patata. Hay un chico en Walmart. El otro personaje en nuestro cuento es una chica que se llama Beyoncé 2. Beyoncé 2 es una persona con un problema también. Beyoncé 2 está en Menominee, Wisconsin y no tiene lo que quiere. Ella quiere un iglú. Ella está sola en Menominee, Wisconsin, pero no está sola con su problema, porque está en el club de las personas con problemas, con nosotros. Es un club diferente porque todas las personas en el club tienen problemas y todas las personas en el club son personajes en nuestro cuento. Es un club diferente e interesante. Beyoncé 2 quiere un iglú, así que va a la Ciudad de México. Ella va al 7-Eleven en la Ciudad de México. Hay un chico en el 7-Eleven. El chico se llama Roberto. Un momento. You're probably wondering about this A. Es un club diferente e interesante. So there's an exception to the word and. When it's followed by an I sound, they change it from E to A because E and E would just bleed together. So it becomes es un club diferente e interesante. So just a little note there if you're wondering, what is this E? Is it a typo? No, it's not a typo. Es un club diferente y interesante. El último personaje en nuestro cuento es una persona con un problema complicado. Se llama Cindy. Cindy está en Whole Foods, en la sección de los pingüinos, con 3 pingüinos interesantes. Son pingüinos interesantes porque son Eddie, Freddy y Teddy. Cindy tiene un problema complicado porque ella no quiere nada. Ella no quiere una cosa. ¿Por qué no quiere una cosa? No tiene un problema. Porque no tiene un problema, no está en el club de nosotros. Así que Cindy está sola y no está contenta porque quiere estar en el club de las personas con problemas con nosotros. Pero si está en nuestro club, entonces no tiene su problema. Si no tiene su problema, no está en nuestro club. Es una situación complicada para ella. Pobre Cindy. Get my hair out of the way here. Sí. So that is our story. Es un cuento muy interesante, ¿no? Sí, es un cuento muy interesante y un poco complicado, porque hay una persona, hay un personaje con un problema complicado. Sí. So you may have noticed that I started using the word personaje. It's not a very common word though, I don't think. But I just wanted to introduce it to you to help you get contrast between el personaje y la persona. So, because they kind of look similar. So, el personaje y la persona. Though technically, if you have a female character, you can say la personaje.
if it's a female character. That is possible. So, technically I could say la última personaje en nuestro cuento es una persona con un problema because it's Cindy, but I just wanted to have that contrast for you. So, let's look at our quiz. Okay. Tomamos un quiz. Let's take a quiz. So, ¿cómo se dice la Ciudad de México en inglés, clase? Correcto. Es Mexico City. ¿Y cómo se dice she wants to be, he wants to be, or it wants to be, like in the club en español? Correcto. So we have quiere, which the quiere is the part about he or she, it wants, and then the form to be. So we say Cindy está en Whole Foods. Los pingüinos están con ella y Beyoncé 2 está en Menominee y yo estoy en Idaho y George está en California. Okay, so when we're saying they're there, that's the same verb. So to be is estar. Quiere estar. All right? There is another one, quiere ser, but we're not working with that one today because she wants to be in the club. So, quiere estar. And it's a beautiful, beautiful part about the Spanish language. If you can get this in your head, this kind of rule, if you will, it will make your Spanish so incredible. You just change the first verb, wants, and then the second verb is always going to be in the to be form. So, quiere estar, quiere tener, she wants to have, quiere hablar. We haven't learned the word hablar yet, but that means to talk. Quiere hablar. Quiere, what's another? Quiere ir. Ir is an irregular word. We're talking about va a, which, go to. So for whatever reason, va is ir in the to go form. But anyway, I'm getting way off the beaten track. What you need to know for this story, for Nuestro cuento, is quiere estar. So just remember that. ¿Cómo se dice la cosa o una cosa en inglés? Correcto. The or a thing. Cindy no quiere una cosa, pero yo quiero una cosa. ¿Qué cosa quiero? Correcto. Quiero una patata porque no tengo una patata. Sí. Una cosa. ¿Cómo se dice but en español? Correcto. Pero. ¿Y cómo se dice for en español? Correcto. Para. Whoops. For. Para can have a slightly different meaning in certain situations, but for now, let's just know it as for. And there is another word for por. And the difference between para and por, you just need to learn through usage. So, and then you'll know. Be sure to hydrate. Okay. ¿Cómo se dice same en español? Correcto. Mismo or misma. Tengo el mismo problema. Tengo el mismo mosquito.
de George y tengo el mismo elefante, ¿ok? O misma, tengo la misma patata de Beyoncé o tengo la misma situación de los otros personajes. ¿Ok? So mismo, misma. ¿Cómo se dice nuestro, nuestra en inglés? Correcto. Our. ¿Cómo se dice us or we en español? Correcto. Nosotros. No, I always spell this wrong. Nosotros. There we go. So we have nuestro or nuestra and nosotros. Okay? Nosotros. And ¿cómo se dice we have en español? Correcto. Tenemos. Okay? Tenemos. Or you can say nosotros tenemos when you need to clarify or emphasize, or if you want to. Tenemos. ¿Cómo se dice ustedes en inglés? Sí, you, plural. Also, if you didn't know, if you take off the S and the E, it says usted, and usted, I think I said this last class actually, usted is the formal or extra polite, not extra polite, just polite version of you. Ustedes, usted is you singular, ustedes is you plural. And if you use usted, then your verbs are just going to be like he, she, it. Same verbs. Okay? Ustedes. Which that's not going to be the same. That will be like they. Okay, ¿cómo se dice we are? Like we are in the club. Correcto. Estamos. And if you want to say we are, like we are mosquitos, or we are people, or we are students, somos. So, somos personas, somos personajes en el cuento, somos mosquitos también. No. Sí. So, estamos and somos. And again, you're just going to learn estamos and somos by usage. I might tell you later about the kind of the grammar rule, but for now, just learn through usage. ¿Cómo se dice lo que in our story? Yes, in our story, lo que in this context means that which. No tiene lo que quiere. He doesn't have or she doesn't have that which he wants or that which she wants. She doesn't have it. She wants what she wants. She doesn't have what she wants. That's also. ¿Y cómo se dice if? Sí. Sí. So, if is just sí without an accent. So, sí. And then. ¿Cómo se dice then? Correcto. Entonces. Entonces. Sí. Si Cindy está en el club con nosotros, entonces no tiene su problema. Y si no tiene su problema, no está en el club con nosotros. Es una situación complicada para ella. Sí. All right. Celebration for you. Celebración para ti porque you did so well on this quiz. Well, I don't know for sure because, you're not here, but bear with me. I'm sure you did well. And if you didn't, it just means there's room for growth. It means that the next day
you can be a little bit better. So, no such thing as failure. The only thing that is a failure is if you willfully decide that you're not going to improve. So, let's get some water, shall we? This is like from my Ninja blender. Yeah, can you see it? Yep. I have this really fancy Ninja blender that I never use. I used to use it a lot, but now I use it mostly for this water bottle. Okay, let's go here. So, clase. Hoy, that means today, hoy tú no eres George. Hoy tú eres Beyoncé 2. Sí, tú eres Beyoncé 2. Let's change it up today. Okay? So, hoy tú eres Beyoncé 2 y Beyoncé. I'll just call you Beyoncé though, so. Sometimes I'll call you Beyoncé 2. We'll see. Beyoncé, ¿tienes un problema? Lo siento, Beyoncé 2. Tienes un problema. Tú no tienes. ¿Qué no tienes? Correcto. Tú no tienes un iglú. Es una situación triste para ti. ¿Por qué? ¿Por qué es una situación triste para ti, Beyoncé? Sí, es una situación triste para ti porque tú no tienes un iglú, pero quieres un iglú. Sí. Quieres un iglú muchísimo. So much. Yeah, quiere un iglú. Sí. Quiero un iglú también. Correcto, es ridículo. No quiero un iglú. Tú quieres un iglú. Quiero una patata. Y George quiere una Coca-Cola. Y Cindy no quiere nada. No quiere una cosa. Pero Cindy quiere estar en el club con nosotros. Pobre Cindy. Cindy tiene un problema complicado. ¿Correcto, Beyoncé? Sí, es correcto. Cindy quiere estar en el club con nosotros, pero ella no tiene un problema normal. No quiere una cosa. Así que no está en el club con nosotros. ¿Correcto? Sí. Beyoncé, un momento. Necesito mi rojo. I don't know how you say clock, but it's like something with an R. Slideshow timer. Yes, this is what I need. I still haven't changed my PowerPoint so that I can fit it in here. Whoopsies. Okay, not 5 minutes. Okay, I'm gonna give you 31 seconds. Why not 32? 32 seconds. Describe la situación del problema de Cindy. Describe la situación del problema de Cindy. So, describe the situation about her problem. Un momento, okay? Listo. Fuera.
tiempo. Ok. So, Cindy tiene un problema complicado. Pero tú y yo y George no tenemos problemas complicados. No tenemos problemas complicados, pero tenemos problemas. Tenemos problemas normales. ¿Sí? Sí. Porque we want, queremos cosas. Sí. ¿Qué es la cosa que quieres? Correcto. Tú quieres un iglú. ¿Qué cosa? ¿Qué es la cosa que quiero? Correcto. Yo quiero una patata. Y George, ¿qué, qué es la cosa que George quiere? Correcto. La cosa que George quiere es una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque no la, porque no la tiene. Sí, no la tiene ahora. Piense, George no tiene lo que quiere. Así que George va a otra ciudad. Ciudad means city. Va a otra ciudad. Está en Bummerville, California, pero él va a otra ciudad. ¿Qué es la ciudad a donde va? Correcto. La otra ciudad, la ciudad a donde George va, o George va a Chicago. Sí. George va a Chicago y ¿está George solo en Chicago? Correcto, Beyoncé. George no está solo en Chicago. ¿Por qué no está solo en Chicago? Correcto. No está solo porque hay una chica que está en Chicago. Sí. ¿Cómo se llama la chica? Correcto. La chica que está en Chicago se llama Gertrude. Sí. Y ella es una chica interesante porque está en Chicago. Sí, es interesante. Sí. ¿Estás en Chicago también? Correcto. Tú no estás en Chicago. Es ridículo. Tú no tienes lo que quieres. Así que, ¿a dónde vas tú? Correcto. Tú vas a la Ciudad de México. Sí. Tú vas a Mexico City. Correcto. Ahora tú estás en la Ciudad de México. ¡Celebración para ti! ¡Woohoo! Estás en México. Pero yo no estoy en México. Pobre mí, no está. No estoy contigo en la Ciudad de México. Sí. ¿Dónde estoy yo? Correcto. Yo estoy en Boise, Idaho, en McDonald's. Sí. Pero yo voy a Walmart. Sí, voy a Walmart.
¿Por qué voy a Walmart, Beyoncé? Correcto. Voy a Walmart porque no hay patatas en McDonald's y yo no tengo una patata, pero quiero una patata. Sí. Yo quiero una patata y tú quieres un iglú y George quiere una Coca-Cola. Son situaciones malas para nosotros. Sí, son situaciones malas o tristes para nosotros. Sí, porque tú no tienes lo que quieres, yo no tengo lo que quiero y George no tiene lo que quiere. Somos personas que no tienen lo que quieren. ¿Sí? Es terrible para nosotros. Beyoncé. ¿A dónde? So, ¿a dónde means to where? ¿A dónde va a George? Correcto. George va a Chicago. ¿A dónde vas tú? Correcto. Tú vas a la Ciudad de México. Tú vas a Mexico City. ¿Y a dónde voy? Correcto. Voy a Walmart. No voy a otra ciudad. No. Estoy en Boise, Idaho. Yeah, sí. Estoy en Boise, Idaho. Ya, sí. Beyoncé. Describe la situación de los personajes, tú y yo y George. Describe la situación de nuestros problemas y a dónde estamos. Okay? So describe the situation about our problems and where we are. And for this one, you can take as much time as you need. Okay? So pause the video and describe la situación. And I'm going to drink some more water. ¿Listo? Fuera! Okay, so I added a couple of things to the screen here. Move this, and cuantos is covered up, but I think we know that well enough. And then this is for what he or she says. Let me get my other, there we go. So, Beyoncé. George va a Chicago y no está solo en Chicago porque hay una chica. La chica se llama Gertrude y George va a Gertrude y le dice, hola chica, tengo un problema. No tengo una Coca-Cola, pero quiero una Coca-Cola. ¿Tienes una Coca-Cola extra para mí? Sí. George le dice, hola chica, tengo un problema. No tengo una Coca-Cola, pero quiero una Coca-Cola. Sí. Y la chica le dice, lo siento, no tengo una Coca-Cola extra para ti. Beyoncé. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice George a Gertrude? Correcto. Le dice
Hola chica, tengo un problema. No tengo una Coca-Cola, pero quiero una Coca-Cola. ¿Tienes una Coca-Cola extra para mí? Sí, es correcto. Pero, ¿qué le dice Gertrude a George? Correcto. Gertrude le dice, lo siento, no tengo una Coca-Cola extra para ti. Ah, George. Sí. Es una situación triste para George. ¿Por qué es una situación triste para George? Piense. Correcto. Es una situación triste para George porque la chica, que se llama Gertrude, no tiene una Coca-Cola extra para George. Pobre George. Y tú vas a la Ciudad de México y hay un chico en el 7-Eleven, ¿correcto? Correcto. Hay un chico en el 7-Eleven. Y tú quieres un iglú. Y Gertrude, no, tú no eres Gertrude. Lo siento, tú eres Beyoncé. Beyoncé, hay una sección de los iglús en 7-Eleven. Correcto. Hay una sección de los iglús en 7-Eleven. Oh, sí, es muy interesante. Es un 7-Eleven muy diferente porque hay una sección de los iglús. Sí. Y hay un chico y tú le dices al chico, tú le dices al chico, hola chico, tengo un problema. No tengo un iglú, pero quiero un iglú. ¿Tienes un iglú extra para mí? Y el chico te dice, el chico te dice, lo siento, no hay iglús en la sección de los iglús. No tengo un iglú extra para ti. Oh no, Beyoncé. Es terrible. Es una situación triste para ti. Porque no hay iglús en la sección de los iglús. Oh, lo siento. Y tú le dices al chico, hola chico, tengo un problema. No tengo un iglú, pero quiero un iglú. ¿Tienes un iglú extra para mí en la sección de los iglús? Piense, ¿qué le dices al chico? So for that you're going to use le digo, le digo. To him I say, le digo. Sí. Un momento. ¿Qué dices? ¿Qué le dices tú al chico, Beyoncé?
Correcto, Beyoncé. Tú le dices al chico, hola chico, tengo un problema. No tengo un iglú, pero quiero un iglú. ¿Tienes un iglú extra para mí en la sección de los iglús? Y Beyoncé, el chico te, te dice, lo siento, no hay iglús en la sección de los iglús. No tengo un iglú extra para ti. Oh, Beyoncé, es terrible. Beyoncé, ¿qué te dice el chico a ti? Sí, correcto, Beyoncé. El chico te dice a ti, lo siento, no hay iglús en la sección de los iglús. No tengo un iglú extra para ti. Oh, pobre ti. Oh, Beyoncé, lo siento. Es una situación terrible para ti porque tú quieres un iglú, pero no hay iglús en la sección de los iglús en 7-Eleven en la Ciudad de México, en México. Oh, oh no, Beyoncé. Beyoncé, describe tu situación. Describe tu situación. ¿Listo? Fuera. Ok, Beyoncé. Es una situación triste para ti y para George porque no hay una Coca-Cola extra para George en Chicago y no hay un iglú extra para ti en la Ciudad de México en 7-Eleven. Y Beyoncé, ¿quién está o quiénes están en Chicago? Correcto. George está en Chicago y la chica que se llama Gertrude está en Chicago. ¿Quiénes están en la Ciudad de México? Correcto. Tú estás en la Ciudad de México y el chico que está en 7-Eleven está en México también, en la Ciudad de México, contigo. Y yo, ¿estoy yo en la Ciudad de México o en Chicago? Correcto. Yo no estoy en Chicago o la Ciudad de México. Um, ¿Dónde estoy yo? Correcto. Yo estoy en Boise, Idaho, en Walmart, porque yo voy a Walmart. Tú vas a la Ciudad de México y George va a Chicago, sí. Hay una chica en... ¿Dónde está la chica? Gertrude. Correcto. 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 Gertrude está en Chicago con George y el chico, no sé cómo se llama el chico. I don't know what his name is. El chico. Y el chico está contigo en la Ciudad de México. Y la chica Gertrude y George están, están, están en Chicago y George le dice
George le dice a la chica, le dice a la chica, le dice a Gertrude, hola chica, tengo un problema, no tengo una Coca-Cola, pero quiero una Coca-Cola. ¿Tienes una Coca-Cola extra para mí? Y tú le dices al chico, hola chico, tengo un problema. No tengo un iglú, pero quiero un iglú. ¿Tienes un iglú extra para mí en la sección de los iglús? Sí. Beyoncé, ¿qué te dice? No, lo siento. ¿Qué le dices al chico y qué le dice George a la chica Gertrude? Correcto. Tú le dices al chico, hola chico, tengo un problema. No tengo un iglú, pero quiero un iglú. ¿Tienes un iglú extra para mí en la sección de los iglús? Y George le dice a la chica Gertrude, hola chica, tengo un problema. No tengo una Coca-Cola, pero quiero una Coca-Cola. ¿Tienes una Coca-Cola extra para mí? Sí. Y Gertrude le dice a George, lo siento, no tengo una Coca-Cola extra para ti. Es terrible. Y el chico te dice, lo siento, no hay iglús en la sección de los iglús. No tengo un iglú extra para ti. Oh, es terrible, Beyoncé. Es una situación terrible para ti. Beyoncé, ¿qué le dice Gertrude a George y qué te dice el chico a ti? Correcto. La chica Gertrude le dice a George, lo siento, no tengo una Coca-Cola extra para ti. Y el chico te dice a ti, lo siento, no hay iglús en la sección de los iglús. No tengo un iglú extra para ti. Oh, no. Es una situación terrible para ti y para George, porque tú no tienes lo que quieres y George no tiene lo que quiere. Oh, lo siento. Ok, ahora describe la situación del... Describes, I guess in your case, describes la situación de nuestro cuento en total. So, describes whatever you can remember, okay? I could say describe because it's a command to you. Describe, yeah. So there's a command form, an imperative form too. So, describe la situación, sí. Describe la situación del cuento.
okay? And pause the video, take all the time you need. Don't worry, the le dices, te dice, and all that stuff is very new. So don't worry about getting it right. Just do the best that you can. Use the screen, it's there for you. Take your time. Remember, this all takes time, okay? You can do it. All right. Now I've said describe la situación for like the third time. Describe la situación. ¿Lista? Fuera. No, listo. Fuera. Okay, great job today, everybody. These classes just keep getting longer and longer, and it's essentially like another class. But I just really want to have a good pace. I want to give you enough time. I want to speak slowly enough that you can follow. So, yeah, they are getting longer. But let me know how it's going for you. Okay, use that comment section. I know I say it a lot, and that's really how we get this going. So. Leave a comment below and let me know how it's going, because I want to hear from you. Okay, so until next time, I will see you next week. We have class on Wednesday. And I'm going to say it here before I forget. So those of you coming to live class, we're going to move the time by 30 minutes. This will affect everyone. So for those of us in Korean Central Time or Korean Standard Time, class will start at 8 p.m. And that means that Eastern Time should be 6 o'clock. Central Time should be 5 o'clock if I have my times right. And then Mountain Time should be 4 o'clock and Pacific 3. So sorry. But the US moves, changes time, and Korea doesn't. So I want to accommodate as much as I can on both ends. So we're just going to do 30 minutes. So thank you so much, and I'll see you next time. Bye. Adios.